Muchas gracias a todos los que aún se encuentran aquí en este auditorio de la sede norte de Confamiliar. Gracias a Vicky por pensar en los medios de comunicación, en la prensa para participar de este conversatorio. Colombia después del ruido, liderazgo, confianza y oportunidades para los próximos años. Este sugestivo título, y saludo a mis compañeros y amigos de tantos años de ejercicio periodístico, don Fernando Quijano, el director de La República, don Ernesto Cortés, el editor general del diario El Tiempo, y don Juan Esteban Lewis, el redactor jefe del País Colombia. Este sugestivo título, compañeros, de esta conversación que nos han planteado aquí en este encuentro de Pro Barranquilla, nos lleva a reflexionar acerca de una realidad, en mi caso, inobjetable. Cuando se ha transitado por situaciones complejas, difíciles, por caminos sinuosos y oscuros, incluso impensables a nivel del dolor personal, no hay otra alternativa que seguir adelante. Ser flexible, adaptarse, con visión estratégica, con pragmatismo, incluso con estoicismo, para no terminar derrumbado ni derrotado. Es quizás lo que le sucede muchas veces al país, a los empresarios. ¿Cuántos no se quiebran y tienen que persistir, levantar la cabeza y seguir adelante? ¿Cuántos desafíos, cuántos retos no se nos plantean en el camino? De manera que no siempre lo logramos, pero tenemos que seguirlo intentando, con absoluta determinación. En consecuencia, yo los convoco a que sin perder nuestra mirada crítica, escéptica, acerca de la realidad del país, porque eso está en el ADN de nuestro oficio, tratemos de ver el vaso medio lleno, porque sin lugar a dudas estamos en un territorio, y lo decía el señor gobernador, el doctor Verano, el representante de la alcaldía, estamos en un territorio donde hemos sido capaces de identificar oportunidades y de reinventarnos una y otra vez con un capital humano que es sin lugar a dudas nuestra mejor carta de presentación. De manera que el ruido no va a desaparecer. Yo quiero partir de esa premisa. El ruido no va a desaparecer. Si acaso disminuirá por momentos, pero va a seguir siendo ensordecedor. Así que no hay nada distinto a caminar en él, en medio de él, a adaptarnos, a sentirlo de manera permanente. En este panel tenemos visiones distintas. El señor Quijano nos ofrecerá una visión empresarial desde la perspectiva económica del diario La República, el principal medio económico del país. También tenemos la mirada nacional que nos puede ofrecer Ernesto, que construye a diario El Tiempo, y por supuesto, cómo nos ven desde fuera, Juan Esteban, que diariamente es la voz cantante del diario El País de España, que es el principal medio de habla hispana en toda Iberoamérica y en el mundo incluso, me atrevería a decir. Así que abro esta conversación, mi mirada territorial, ya se los he planteado, es optimista, yo veo el vaso medio lleno. Así que, ¿cuáles son esas oportunidades que no deberíamos dejar pasar? Porque muchas veces nos centramos en la responsabilidad de lo público, pero también está el empresariado, los actores sociales, muchos otros sectores que pueden también aportar de manera significativa en la construcción de ese terreno de la confianza, de recuperar la confianza, incluso la cohesión social que tanto se ha perdido. Fernando, comienzo contigo. ¿Cómo identificamos las oportunidades? ¿Cómo las identificas tú en este momento desde tu ecosistema empresarial y económico? Muchas gracias, Erika, y obviamente muchas gracias
a las personas que hacen posible este tipo de eventos, pues que ayudan un poco a un cruce de opiniones distintas que ayuden mucho a entender el país. El cómo, el qué lo tenemos claro, y es que Colombia tiene que ser un país enfocado al desarrollo, enfocado al crecimiento, y yo siempre me baso en algo que es cliché en los editoriales, y es que nadie se levanta a que le vaya mal, y que no conozco el primer economista que sea el profeta del pesimismo. La economía en sí misma se trabaja a partir de que las cosas van a salir bien. Yo quisiera puntualizar en varias cosas, y son los retos. Más allá de si estamos en un fragor político, en un fragor partidista, en un fragor, digamos, de populismos, lo importante es que la cadencia de la economía, muchas veces la gente dice, ojalá Colombia algún día se peruanizara. Es decir, que por un lado vaya el desarrollo económico y por el otro lado vaya el presidencial. 12 presidentes en un año, pues obviamente no se notan cuando la economía va bien. Pero yo no sería tan extremo. Es que el qué lo tengan identificados todos los jugadores políticos. Y el qué comparto con el señor gobernador del Atlántico, y es que el futuro de este país tiene que ver con las regiones. El futuro de este país se tiene que entender desde las regiones, y es el primer punto que, digamos, la parte política tiene que entender. El Producto Interno Bruto de Colombia vale 450.000 millones de dólares. Volvámoslo en 100 pesos. De esos 100 pesos, Bogotá pone 25. Si uno agrupa los departamentos de la región Caribe, más o menos es el 12%. Antioquia solo es el 15%. El suroccidente colombiano es el 12%. Es decir, son unas economías regionales las que hacen posible que el país funcione, y el primer, digamos, aporte que tenemos que abordar es el tema de las autonomías regionales. El otro tema, digamos, para no extendernos y solamente decir tres, tiene que ver con el tema de la dolarización. Cuando uno menciona esto, y ahora que está hablando con eventuales ministros de Hacienda, y uno dice, el tema de la dolarización tiene que ser abordado. Todo Centroamérica es dolarizado. Venezuela dolarizado de facto, y ahora que entre chance y chiste se dice que es el estado número 51. Ecuador dolarizado. En Perú hay cuentas en dólares. ¿Por qué en Colombia, los que nos ganamos la vida narrando las noticias económicas, tenemos que tener como siempre referente el dólar? Y estas monedas, el peso mexicano, el peso chileno, el peso colombiano, poco futuro tienen en medio de las monedas digitales y en medio de las criptomonedas. Esos dos temas no se abordan, y es una de las cosas más importantes. Y el tercero es que realmente la carga tributaria, hoy salió una nota en La República, creo que fue ayer, donde decía que Colombia es el sexto país en el mundo de peor ambiente para hacer negocios y el tercero en la región. Y uno, sí, el orden público es importante, pero es la carga tributaria. Aquí, digamos, en el sector minero energético, la carga tributaria es casi el 80%. De cada 100 pesos que producen, 80 se van de impuestos. Si hoy quienes van a dirigir el país hasta el 2030, dije tres cosas, no se concentran en las autonomías, en la dolarización y en la carga tributaria de las empresas, creería que vamos a llegar un poco más lentamente al desarrollo, pero de momento esos son 3 puntos importantes. Son 3 puntos a tener en cuenta, como también hay muchos más en el tintero. Salud, seguridad, energía, sobre todo energía en nuestra región Caribe, una asignatura pendiente, lucha contra la corrupción, vivienda, una verdadera transición energética que sea gradual y sobre todo posible y viable, agroindustria, competitividad, pero sobre todo uno lo que siente mucho y percibe, Ernesto, es que se requiere abonar el terreno para recuperar confianza, credibilidad institucional, respeto entre diferentes, y sin duda es imprescindible para recuperar la cohesión social, porque a veces uno siente desde los medios de comunicación, leyendo, y ustedes lo hacen todos los días, El Tiempo lee todos los días el país, la suma de todas las regiones que somos esa nación,
que existe una fractura social e ideológica, no sé si tú lo percibes así, que aunque coincidimos en el diagnóstico, en la misma realidad, por ejemplo, la pobreza, la inequidad, la desigualdad, nos venden unas visiones tan distintas que terminamos pensando que son problemas diferentes y nos cuesta encontrar una solución que sea viable para todos. ¿Por dónde empezar frente a esos desafíos que tiene Colombia, no solo en la agenda de los hechos reales, tangibles, sino también en esos intangibles que nos están costando para ser capaces de entendernos y avanzar juntos? Gracias, Erika. Gracias a Vicky. Un saludo al gobernador, a Henry y a los demás. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que el país está sobrediagnosticado. Y está tan sobrediagnosticado que si algo hay que reconocer hoy en día es que el país ha habido unos tiempos convulsionados porque se han puesto en evidencia temas que sabíamos que estaban ahí, pero que no se habían abordado de frente, pero que no se han abordado de la mejor manera, que todavía están pendientes las soluciones. Entonces, Fernando nos hablaba ahorita de un poco de la incertidumbre que produce para un inversionista venir a Colombia. Pero uno sale después de escuchar la presentación del gobernador y uno dice, pues hay que venirse para acá. Con todo eso que se proyecta, con todos esos avances, reducción de pobreza, inversión privada, unos proyectos que a la vuelta de una década van a transformar toda esta región, uno dice, ¿dónde está el pesimismo? ¿Dónde está la incertidumbre? Y la incertidumbre está en los mensajes que se mandan a nivel nacional. Hay un cortocircuito entre el país y las regiones. No puede ser posible que las regiones estén mostrando estos resultados, que las ciudades capitales sobre todo estén mostrando unos resultados impresionantes, pero que la sensación sea de incertidumbre, de pareciera que no hubiera salidas. Y uno mira lo que se invirtió en Barranquilla el año pasado, lo que llegó a inversión el año pasado, lo que puede llegar este año, y uno dice, pero ¿cuál incertidumbre si las ciudades están pujantes? Y yo quiero utilizar el símil del ruido, que es el tema de este conversatorio, porque si hay un ruido, que genera inestabilidad, y ese ruido lo produce un parlante que es muy grande, y el problema es que no hay otro parlante que trate de calmar las aguas y de generar esa confianza que todos estamos pidiendo. Entonces yo diría, Erika, que lo primero que hay que hacer es reconocer que todavía hay deudas pendientes, reconocer que esas deudas hay que pagarlas, pero que esas deudas hay que pagarlas entre todos, y eso no se hace sino aplicando una palabra que usó el gobernador en su presentación y que para mí es como la esencia de todo y por donde hay que comenzar a aminorar ese ruido, y es la confianza. Uno sin confianza nada funciona sin confianza. No funciona un negocio entre amigos si no hay confianza, no funciona una relación de pareja si no hay confianza, no funciona una relación de trabajo o una relación con los hijos si no hay confianza. ¿Y la confianza a qué nos lleva? Cuando usted construye confianza, usted genera esperanza. Y cuando se genera esperanza, usted apuesta. Usted apuesta. Cuando yo tengo esperanza de que algo puede ser mejor, yo apuesto. Yo apuesto por esa esperanza. Entonces yo creo que esas son palabras claves. Tenemos que construir confianza y tenemos que construir esperanza. Pero no podemos seguir construyendo confianza solamente para que se quede entre los barranquilleros, entre los atlanticenses o entre los paisas. Tenemos que generar confianza en todo el país. Porque yo coincido plenamente con mi colega Clavijo de que esto es un país de regiones, pero es un país de regiones que tienen que trabajar de la mano con el gobierno nacional. No es concebible que no se pueda trabajar con el gobierno nacional como expresaba el gobernador. Tiene que poderse trabajar con el gobierno nacional. Pero si no se irradia esa confianza, pues vamos a seguir siendo un país desesperanzado.
Yo como Erika suelo ver el vaso medio lleno. Y nosotros que como periodistas nos la pasamos recorriendo este país y participamos en eventos, uno sí ve optimismo, uno sí ve salidas, uno sí ve que se están haciendo cosas, que hay atracción, que hay interés, pero nos hace falta como ese otro parlante que también resalte ese tipo de cosas. Entonces hay que aprender de las cosas que no están saliendo bien, porque lo que no está saliendo bien también permite avisorar posibles salidas, posibles soluciones para apagar ese ruido. Y las regiones están dando ejemplo de ello. Lo que hace falta es volver a articular a las regiones, a las ciudades, con el gobierno nacional y haríamos la tríada perfecta, que es gobierno nacional, gobierno regional, sector privado y por supuesto sectores académicos. Si esos 4 factores se ponen de acuerdo, vamos a generar las condiciones de confianza que el ciudadano de a pie está reclamando. Porque si no le damos confianza a esas personas, pues lo que vamos a tener es una población cada vez más pesimista y llena de angustia. Pero cuando uno pone la lupa a lo que están haciendo las regiones, uno permite avisorar un mejor futuro. Si no logramos generar esa confianza, porque efectivamente el relato nos lleva a distanciarnos cada vez más, vamos a imaginar que acercarnos va a ser cada vez más difícil y vamos a asumir posiciones cada vez más irreconciliables. Y eso, sin lugar a dudas, debilita la democracia. Por aquello de divide y vencerás. Parece que no, pero no es un asunto menor. Aquí en Barranquilla tuvimos épocas nefastas que han quedado en el pasado, porque se logró esa articulación, se recuperó la confianza y la credibilidad entre el sector público y privado, una alianza virtuosa que permitió reconocer todo lo que se estaba haciendo mal, identificar cuáles eran esas hojas de ruta que había que seguir y empezar a trabajar. Cuando la gente ve a Barranquilla o al mismo departamento del Atlántico como un territorio de esperanza, no es gratuito. Aquí llevamos muchos años en esa dinámica, sobre todo nosotros mismos convenciéndonos que a pesar de que tenemos unos retos enormes por delante, somos capaces de lograrlo. Entonces, es un proceso que no es sencillo, pero definitivamente hay que hacerlo porque se sigue deteriorando esa confianza, esa credibilidad en las instituciones y va generándose ese ruido que yo asumo, Juan Esteban, también llega, y lo hemos comprobado, hacia afuera. Muchas veces los titulares que los medios internacionales recogen de Colombia son conflictos, son pugnas, son diferencias, es casi que una disociación deliberada lo que se produce frente a muchas veces lo que ocurre en el país. Pero es la realidad, es lo que llega hacia afuera. ¿Cómo se ven? ¿Cómo nos ven desde afuera los medios de comunicación? Pues mil gracias, Erika. Muchas gracias, Vicky, por la invitación. A todos los asistentes, señor gobernador. El secretario se fue, pero bueno, los que siguen acá, muy bien. Yo diría antes una cosa, y es cierto, lo que sale de Colombia hacia afuera es esa disociación y ese ruido, pero yo creo que es que estamos enmarcados en un problema de ruido global, o por lo menos de Occidente. Es decir, estamos en un momento donde tenemos una guerra en Irán, una guerra entre Rusia y Ucrania. Esto nos ocurría hace décadas, por decirlo menos. Estamos en un momento donde el debilitamiento de la democracia y de la confianza, del que bien hablaba Ernesto, no solo se da en Colombia. Los problemas de la democracia y la confianza en la democracia, en lo que construimos después de la Segunda Guerra Mundial en Occidente en general, están debilitados. Yo no sé si ustedes han visto los resultados, por ejemplo, de las elecciones en Suecia, ese país socialdemócrata perfecto que nos imaginamos, la extrema derecha subiendo, la xenofobia también creciendo, por no hablar de lo que sabemos que ha ocurrido en Estados Unidos, por no hablar de Bukele, por no hablar de Perú, lo que está pasando en este momento. Estas cuestiones de la polarización, la falta de confianza, son globales, no son locales. Entonces, parte del ruido que vivimos nosotros, visto desde este lado de afuera, es el reflejo colombiano de un problema más macro, global, que además hoy en día en el mundo, globalizado en todos los sentidos, no solo el económico, sino sobre todo el de informativo, de las redes sociales, pues nos afecta todo el tiempo, ¿no? Hoy en día vemos casi en tiempo real
un hecho violento que ocurra en Estados Unidos y que unos dicen que es culpa de la inmigración y otros no. Eso nos ocurre permanentemente. Entonces, el problema del ruido es muy grande, pero yo creo que ahí, pensando en oportunidades sobre todo, Colombia tiene una posición casi que envidiable para otros países. Vean, yo soy quizás el más joven de este panel, pero yo también viví, como ustedes, unos años, unos fines de los años 80 e inicios de los 90 absolutamente espeluznantes. En Medellín quizás más que en otros lugares, pero en todos lados tuvimos unos problemas de terrorismo de orden público brutales. Todos acá vivimos una crisis económica, la del 98-99, todos aquí vivimos una pandemia. Me estoy refiriendo a unos momentos muy difíciles nacionales e incluso internacionales, y Colombia ha demostrado una resiliencia permanente y una capacidad no solo de enfrentar, sino de superar sus problemas una y otra vez. Y yo creo que esa es una fortaleza que tenemos, y es una fortaleza que tenemos que proteger y tenemos que ser conscientes para valorarla. Es una manera de lograr esperanza, justamente, Ernesto, recordar lo que ya hemos logrado como sociedad. Y lo otro que creo que está vinculado a eso que debemos tener muy presentes y que es más que una oportunidad, es una fortaleza que con el liderazgo de todos debe seguir adelante, es que nosotros tenemos dos factores distintos a otros países de América Latina que se ven más desde afuera que desde adentro, que son fundamentales. De un lado, se ha dicho mucho en este cuatrienio, pero es importante para lo que venga, tenemos una institucionalidad muy fuerte, sólida y respetada. Y eso no lo tienen otros países y es, de nuevo, un activo que tenemos que proteger. Y segundo, tenemos una diversidad en el mejor sentido dentro del país, una diversidad regional, la que hablaba Fernando cuando nos mostraba la distribución del PIB, en sectores económicos. Parte de lo que pasó en Venezuela, por ejemplo, es que era un país dependiente de un sector, es más, de una empresa llamada PDVSA. En Colombia no hay nada equivalente a eso, afortunadamente, porque eso nos permite justamente crecer en esa diversidad. La diversidad de fortalezas regionales. El gobernador nos recordaba, por ejemplo, la posición envidiable que tiene Barranquilla y quizás la costa Caribe en el mundo atlántico y demás, pero tenemos fortalezas de todo tipo, tenemos riquezas naturales y eso es un activo y son unas oportunidades por explotar. Y hay que desarrollarlas, porque yo creo que no puede seguir ocurriendo lo que pasa en Colombia. No sé si ustedes han visto, solo para cerrar, porque ahí están las oportunidades. Uno, un mercado de capitales chiquitito y muy poco profundo. Fernando debe saber más que yo de esto, pero si uno mira el índice Colcap, que es el principal índice de la Bolsa de Valores, Ecopetrol, ISA, que es de Ecopetrol, y Bancolombia son básicamente el 60% del índice. Es decir, lo que deciden unas pocas personas define el mercado de capitales de todo un país. Hay que diversificarlo. No sé si la dolarización sirva para eso o no. No me meto en esas honduras, pero yo creo que hay que pensar en eso. Y dos, básicamente si uno quita las exportaciones de petróleo y carbón, de hidrocarburos, el déficit comercial que tenemos se vuelve absolutamente estructural e insuperable. Tenemos que pensar cómo superarlo. Son retos como país, pero son oportunidades también para recrear un país más fuerte, más diverso hacia adelante. Yo creo que hay un tema muy relacionado, no sé, y lo pongo ahora sobre la mesa, escuchándolos, porque hablan ustedes de esa desconfianza que existe, que comparto yo plenamente frente a muchas realidades nuestras, que pueden ser optimistas, que son reconocidas, la institucionalidad sin lugar a dudas operando, funcionando frente a cualquier pulsión autoritaria de quienes nos gobiernan. Y a veces nos cuesta a nosotros mismos creerlo, que somos capaces, que se están haciendo las cosas bien. Quizás producto de una desinformación, de unas campañas intencionadas de vendernos unos mensajes que son totalmente distintos. Y ahí la labor de los medios de comunicación es absolutamente importante, porque nosotros tenemos que ser esos diques que traten de contener esos ríos de desinformación. Y eso nos cuesta, y nos cuesta mucho. La estigmatización, los señalamientos que desafortunadamente se traducen en agresiones, en ataques o en hechos fatales, como lo que ocurrió recientemente con el joven periodista Mateo Pérez Rueda en el departamento de Antioquia, porque tenemos también una situación de violencia que es innegable. Entonces, ¿cómo dar un paso más frente a contener toda esa avalancha de desinformación que sin lugar a dudas golpea, hace daño, mina la credibilidad
de las instituciones. Genera desconfianza muchas veces de los inversionistas, de quienes quieren venir al país a invertir. ¿Cómo logramos ya no revertir, pero por lo menos tratar de minimizar el impacto de toda esa desinformación que a través de las redes sociales que han amplificado, que han abaratado el costo de la mentira, llega a tantas y tantas personas? Fernando. Sabe que lo primero que uno puede decir frente al tema que expone Erika es que estamos en la era de la información, estamos en la era brillante donde estamos súper sobreinformados. El celular, mejor dicho, lo tengo aquí guardado, pero apenas lo saque, eso en llover, información por WhatsApp, información en redes sociales, llamadas, estamos sobreinformados. Y cuando hay una sobreoferta de un servicio, usted lo que tiene que hacer es acudir a curadores de la información. Y como ya es gratuito, y cuando algo es gratuito, el producto es quien recibe ese producto gratuito, pues yo sí creo que la figura de curaduría de información está cada día más vigente y cada día más necesaria. Es decir, hablábamos ahora en la antesala preparando esta charla, y es que ahora puede ocurrir cualquier noticia, pero solamente las audiencias la creen cuando lo saca El País, lo saca El Tiempo, el dato eventual de una empresa lo saca La República. Eso es una responsabilidad enorme para nosotros. Y las personas en esa educación que hay que hacerles de consumo de la información, pues no parte de los medios, porque nosotros somos unos actores interesados. Dependería de la fábrica de individuos, que son las familias. Si uno al niño, obviamente, le enseña, a los que tenemos hijos, les enseña a informarse, como le enseña a comer bien, a comer de manera sana, a hacer deporte, el tema de la información ya es un elemento de cómo se le enseñan a los más pequeños a informarse bien. Y yo sí creo que ese es un reto que tenemos como sociedad. En Colombia hay 20 millones de familias y en muchas de esas familias cada vez hay menos hijos, pero esos hijos tienen que tener más criterio y tienen que entender qué es información interesada de youtubers, tiktokers, ¿qué otros hay? Toda esta fauna influencer que son interesados en coger una narrativa y muchas veces pues de manera interesada, unas veces muy bien, otras veces muy mal, pero sí estamos frente a una necesidad de que la persona aprenda a consumir información, y eso es responsabilidad obviamente de los medios en hacer de manera más profesional nuestro trabajo, pero son las familias. Alfabetización digital, Ernesto, eso sin Sí. lugar a dudas. Sí, sin duda, sin duda. Pero es un tema cada vez más difícil. Y es un reto no solamente para los medios de comunicación, es un reto para la sociedad en general, es un reto para las administraciones, es un reto para el sector privado. No quisiera yo ver que cualquiera de sus empresas cayera en una red de información falsa para ver lo que puede suceder. Aquí un gobernador o un alcalde pueden presentar unos indicadores espectaculares como los que acabamos de ver, pero un solo incidente que pasa mucho en temas de seguridad, por ejemplo. Los indicadores en Bogotá van a la baja. El hurto se ha reducido, el homicidio se ha reducido, el asalto a residencias se ha reducido, pero una sola imagen de unos zampones arrastrando a una mujer para robarla le borra a usted toda estadística amable que pueda presentar. Y contra eso no hay nada que hacer. Hay que construir nuevamente y volver a tejer confianza ciudadana, y eso es cada vez más difícil. Y está ocurriendo un fenómeno que es todavía más complejo, y es un término que se acuñó desde la primera administración del presidente Trump, que eran las verdades alternas, que es que hay personajes que construyen su propia verdad y están convencidos de esa verdad y convencen a la gente de esa verdad. Entonces, claro, nosotros somos, como bien decían acá, somos un dique de contención, los medios de comunicación que tenemos una tradición, tenemos un prestigio que jugarnos todos los días, que no es lo mismo que se tiene que jugar
unos influenciadores o una cantidad de medios de comunicación que no sabemos exactamente hoy a qué tipo de audiencia responden y a qué tipo de intereses responden. Aquí hay que hacer causa común entre el sector privado, entre los gobiernos, entre los medios de comunicación para tratar de sanear un poco ese ambiente. La buena noticia es que hay indicadores que muestran que la gente cada vez es más selectiva, que la gente cada vez conoce un poco lo que decía mi compañero, cada vez reconoce más dónde puede haber información equívoca o información abiertamente mentirosa. Pero yo creo que aquí hay una conclusión de esta charla que yo quisiera resaltar. Hace poco se conoció, la semana pasada se conoció el informe sobre el estado de la democracia en América Latina y el Caribe que presenta el Programa de Naciones Unidas. Un informe que se lo recomiendo. 4 de cada 5 latinoamericanos y caribeños viven en un país elegido en democracia. Es decir, unas elecciones, llamémoslas transparentes. Pero eso no significa que sea una democracia sana, porque hay todavía muchos desafíos que tienen en riesgo y tienen en vilo los valores democráticos como los hemos conocido tradicionalmente. Y uno de esos valores democráticos es la información. Es el valor de la información que también está en riesgo permanente. Y a eso se suma algo que hemos comentado a lo largo de esta jornada, y es el tema de cómo la democracia se solidifica con desarrollo humano. Si no hay desarrollo humano, si no hay apuestas por sacar a la gente de la pobreza, por darles agua, por generarles espacios de movilidad, si no hay desarrollo humano que permita superar las líneas de desigualdad y de inequidad que tenemos, no solamente como sociedad, sino en grupos poblacionales puntuales como los jóvenes o como las mujeres, va a ser muy difícil que esa democracia se pueda sostener o se pueda solidificar. ¿Y quién es el gran articulador de esa democracia y de ese desarrollo humano? El Estado. El Estado es lo que está advirtiendo Naciones Unidas. Y ese Estado está siendo amenazado cada vez más por estos flujos de desinformación que menciona Erika, pero también por unas economías ilegales, un crimen transnacional, una polarización y un exceso de populismo que nos pone en riesgo como democracias. De eso es que tenemos que estar advertidos todos los que están en esta sala y todos nosotros como medios de comunicación, de evitar que esa democracia se siga corroyendo, que esa democracia se siga debilitando por causa de no tener en cuenta estos aspectos que estamos mencionando. Y creo que uno de esos es el tema de la información. Y ahí tenemos un reto que ya no es un reto de nosotros como medios de comunicación, ya es un reto colectivo, porque la desinformación es hoy un jugador tan importante que puede acabar con una democracia el día que quiera. Sin lugar a dudas. Y pasa también la salud democrática de una nación por apoyar la libertad de prensa, por rodear a los medios creíbles y responsables, que no siempre se hace. Hay que tocar la puerta muchas veces de los empresarios para que entiendan la importancia de respaldar a los medios de comunicación, porque esta es una discusión, mi querido Lewis, que se escucha, se debate, se amplifica aquí y también a nivel internacional. Todas las democracias, incluso las más autoritarias en algunos casos, también están amenazadas por la desinformación. No, absolutamente. Y yo estando de acuerdo con lo que han dicho tanto Fernando como Ernesto, yo solo agregaría 2 cosas. Una, que lo decía quizás Ernesto al final, yo creo que esta lucha contra la desinformación requiere un esfuerzo individual, personal, para llevarlo después a la familia. Yo creo que todos tenemos que estar muy alertas de aquello en lo que estamos. Hace poco estaba en una charla con Catalina Botero, que fue relatora para la libertad de expresión de la OEA y que estuvo en un panel independiente de Meta, la empresa dueña de Facebook, para ver cómo funcionaba la desinformación en semejante empresa tan grande, ¿no? La dueña de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. Y decía, mire,
Realmente cuando hicimos estudios es aterrador. De verdad, cada uno está viviendo o empezando a vivir en una realidad individual paralela y hecha a la imagen y semejanza de sus emociones, de sus prejuicios, de sus miedos, de sus ilusiones. Eso que les pasa, pues me imagino que nos pasa a todos, ¿no? Yo iba a venir a Barranquilla ayer, entonces algo busqué en una red social y en todas solo me salían cosas de Barranquilla hoy. Como si fuera, pues, y eso es de verdad porque nos están escuchando y nos están dando aquellos que creen que queremos. Tenemos que luchar individualmente y de manera después colectiva por romper esas pequeñas cámaras de eco que solo buscan hacernos confortables como, sí, como esos papás sobreprotectores que solo cuidan a los niños y no los dejan conocer la realidad y el mundo y enfrentarse a las cosas difíciles. Y eso tiene que venir de cada uno. Eso deteriora en todo el mundo. Es una lógica global, de nuevo, que se puede ver en lo local, que nos tiene que llevar a esa reflexión individual. Eso sería como el complemento que haría yo. Es una cuestión de resistencia y de reconstrucción, prácticamente de reinventarnos para garantizar nuestras propias libertades individuales y colectivas que se dice muy fácil, pero evidentemente hasta este punto nos han llevado. Ya se nos ha agotado el tiempo, pero solo un par de minutos más, muchachos, porque también el conversatorio nos planteaba algo sobre liderazgo. Y yo creo que es clave también que nosotros podamos aportar un par de comentarios alrededor de ese liderazgo que se está necesitando, que necesitamos en nuestras regiones, en nuestros países y a nivel global. Yo empiezo y ustedes siguen construyendo ese líder que quisiéramos, ojalá tener. El liderazgo es servicio, pero no autoritarismo, ni capricho. En últimas, el líder tiene que ser humilde, tiene que actuar y asumir responsabilidades, no culpar a los demás de sus fracasos, que ocurre con tanta frecuencia, y no esperar a que otro le resuelva sus problemas, Fernando, porque muchas veces es un líder que no actúa, y eso sí es lamentable, que tenga visión de futuro, que no se quede lamentando el presente y que le otorgue dignidad moral a los esfuerzos de la gente, porque muchas veces nosotros aquí en el territorio nos esforzamos mucho, pero lo único que hacen muchas veces en otros ámbitos es atacarnos y estigmatizarnos y señalarnos. Eso sin lugar a dudas es un golpe a la moral, muchas veces. Pero en ese sentido, aquí sabemos cómo encontrar la fuerza en medio de ese ruido que, insisto, no va a desaparecer. ¿Qué piensas tú? No, yo creo que el liderazgo brevemente tiene que ver con aspectos de competitividad. Yo creo que si yo quiero ser líder en el campo de Erika, estoy muerto. Digamos, ahí no hago una competencia sana. Y yo lo veo y es mi monotema y en eso coincido muchísimo con el gobernador del Atlántico, nuestro columnista en La República, y es que los liderazgos son regionales. Y vivimos en una época donde el líder se hizo fuerte desde el centralismo bogotano. Y ahí funcionan las empresas, las embajadas, y un liderazgo genuino y simplemente signado porque ahí tenía que ser la capital. Luego uno ve un liderazgo antioqueño y un liderazgo de siendo una región relativamente pobre, porque tampoco es que tenga muchas riquezas naturales, pero hizo del recurso humano un liderazgo que usted lo ve en todas las regiones de Colombia. Luego, si uno puede hacer un tema cronológico, viene un liderazgo que yo lo estoy viendo en Barranquilla, hace de pronto una década. El liderazgo de Somos Puertos, el primer carro entró por acá, el río Magdalena, y es lo que uno ve de la transformación de un liderazgo competitivo. Y aspiro, antes de que ya cuando Lewy ya haya crecido un poquito, el liderazgo del Pacífico colombiano. Y es que sin hacer nada es el 10%, 12% del Producto Interno Bruto, pero a mí me da mucha desconsuelo y risa que un foro sobre el futuro del Pacífico colombiano se haga en Cartagena. Y uno dice, Suele pasar. entonces uno dice, los liderazgos que deben convocar a Colombia son competencias regionales para que cada quien saque eso que uno vive en Barranquilla. Lo dijo el gobernador, es que ya no andamos pidiendo cosas, estamos haciendo cosas. Me refiero a ese liderazgo. Se llama el Perrenque Caribe Sí. y usted está declarado persona no grata en Antioquia. No, pero el gobernador me quiere, o sea. ¿El gobernador es columnista suyo? Sí. Tenemos Se que llama hablar, nepotismo. Se llama nepotismo. tenemos que hablar, gobernador. Aquí el único jefe Bueno. del gobernador soy yo.
A finales del año pasado, la Fundación Origen hizo una encuesta muy interesante entre 5.000, 6.000 personas, porque existía la percepción de que teníamos una crisis de liderazgo en Colombia. Para liderazgo, todos los que están en esta sala. Y eso era lo que revelaba ese estudio. Le preguntaban a la gente, y la encuesta hacía énfasis, curiosamente, en el área rural. Y la pregunta era, ¿usted con quién identifica el liderazgo? El primer lugar lo ocupó el empresariado. Y no estoy hablando del empresariado de las multiempresas, sino empresarios, microempresarios, pequeños empresarios, grandes empresarios. Pero el sinónimo de líder era el empresario. Eso decía esa encuesta. En segundo lugar aparecían los líderes naturales, los líderes sociales, los líderes campesinos, los líderes de causas. En el último lugar de esa lista estaban los políticos. Entonces tenemos una crisis de liderazgo político. Tenemos una crisis de liderazgo político. Y no puede ser que quienes están llamados a conducir los destinos de este país no generen esa confianza que revele que un líder político puede estar al nivel de un líder empresarial o de un líder social o de un líder cívico. Entonces, algo está fallando en la política colombiana para que exista la percepción de que el líder por naturaleza es el empresario y no el líder político que tiene sobre sus hombros la conducción de un Estado, la conducción de una gobernación o la conducción de una alcaldía. Entonces, yo quería hacer esa reflexión porque yo sí creo que liderazgo hay y liderazgo de sobra. Uno tiene que ver esta contienda electoral y vean la cantidad de líderes que han desfilado por esta contienda electoral. Pero si hay algo que si hay un subsuelo que no deja que este país se termine de incendiar, son esos liderazgos. Y remato con esto, Erika. Yo creo que el país está en mora de reconocer ese liderazgo del sector privado. Y cuando hablo del sector privado, hablo de toda esta gama de emprendedores, de innovadores, de gente que se levanta todos los días con la idea de crear una pequeña, una mediana empresa para sacarla adelante. Eso es realmente titánico, titánico. Y a este país se le olvida que ese sector privado nos salvó de la pandemia. Que si no es por el sector privado, estaríamos en otras condiciones y en otro tipo de dificultades. Y ese sector privado ha resistido los embates de los últimos años. Ese sector privado no se ha rendido. Y ese es mi llamado hoy a todos los empresarios y pequeños empresarios que nos acompañan en esta convocatoria de Vicky de Expo Pro Barranquilla. Y es: no se rindan, porque si ustedes se rinden, se rinde ese liderazgo en el que todos los colombianos estamos confiando. Juan Esteban. Ya para cerrar y para no cansar mucho al auditorio, yo solo recordaría algo que creo que tienen esos líderes, que son básicamente dos cosas. Una es humildad en su empeño, un norte pero con humildad, no creyendo que me las sé todas, no diciendo que yo voy a transformar el país o el mundo, sino saber lo que estoy haciendo. Y dos, vinculado a eso, capacidad de escucha y de adaptación. Los líderes que se creen caídos del cielo, que creen que van a resolver todo, que tienen una solución mágica, suelen no solo fracasar, sino llevar a sus seguidores a un problema aún mayor del que estaban de entrada. Entonces necesitamos un liderazgo que logre encontrar acuerdos, que logre hacer pactos, que logre crear iniciativas colectivas y no individuales. Y eso es muchas veces lo que hacen los líderes empresariales, porque incentivan a sus equipos a lograr una finalidad, y ojalá lograr a los líderes políticos, porque lo que vemos es que no lo están logrando. Todos estamos llamados a ser líderes en la vida, definitivamente. No renunciemos a esa posibilidad. Y hay que hacerlo con paciencia, con confianza, con cultura, con visión, con responsabilidad, con servicio, y yo añadiría con coraje, valor y esperanza. Y este es un mensaje final. Evitemos usar nuestras propias heridas, como muchas veces
nos instrumentalizan o hacen nuestros propios líderes como fuente de cohesión social. Eso sí que es un verdadero fracaso, porque lo único que hace es romper más a la sociedad. Y en tiempos de crisis e incertidumbre, lo único que puede redimirnos es estar unidos. Aquí en Barranquilla, en el Atlántico, lo sabemos. Así logramos salir adelante de una situación catastrófica en la que estuvimos. Así que ese es el mensaje que nosotros queremos compartir a ese mundo económico y empresarial, a ese país y a esa visión global que representan nuestros compañeros periodistas que han estado aquí con nosotros. A todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos y no tenemos la última palabra, pero por lo menos tratamos de aportar a esta conversación que definitivamente tenemos que dar. Buenas tardes y muchas gracias.